Reporte 100. La mesa de análisis, ahorita se incorpora Norman Navarro, está con nosotros Jesús Moreno Durazo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, muy bien. Muy contento por tanta lluvia. Está atorado Norman ahí en la lluvia, dice. Sí. Ahí viene. Sí. Ahí viene en camino, ahorita se incorpora. Bueno, hay dos asuntos en el tema electoral importantes. Por un lado, el plan B, que ya en comisiones del Senado fue aprobado, pues pasa al Pleno, ya es mero trámite, se aprueba en el Pleno, será publicado, será impugnado y ya está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en un carril, y creo que es más importante ahorita, el tema de la elección de consejeros. Hay 4 vacantes en el Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba se va, Ciro Murayama se va, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, y la Cámara de Diputados se apresta a seleccionar a 4 nuevos consejeros, entre ellos presidenta o presidente, nuevo presidente o nueva presidenta del INE. Norman, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estamos por fin. Sí, y hay un comité técnico seleccionador. Bueno, un proceso que ya nos explicó ahorita un diputado federal de Morena. Pero vale la pena, Juan Carlos. Sí, escuché la explicación del diputado, pero sí vale la pena reparar muy bien en las formas, en los tiempos, en el mecanismo y en los grandes electores. Es un consejo de 7 grandes electores. Efectivamente, este consejo finalmente, el comité de evaluación, así se llama, de los aspirantes a convertirse en consejeros, esto es de acuerdo a la nueva ley. Ya se emitió la convocatoria, los aspirantes se tienen que inscribir, tienen que ser evaluados por este comité, y como bien señalas, las plazas en juego son las que mencionas para consejero o consejera y aspirantes. Los interesados a inscribirse en este comité o atender la convocatoria deben entregar los documentos el próximo jueves 23 de febrero, pasado mañana. Y el comité de evaluación, el comité evaluador, deberá entregar la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos a más tardar el 4 de marzo, es decir, de este sábado que viene, en 8 días, tendrán poquito más de una semana. Una vez que se realicen las evaluaciones, el comité entrega a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados 4 listas de 5 personas. Esto el próximo 26 de marzo como límite. Sin embargo, no hay que perder de vista una declaración de hace unos días del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que dijo que el objetivo era descuartizar o destazar al INE. Si uno revisa los perfiles de los comités, las quintetas, desde mi muy particular punto de vista, ya van a venir con los dados cargados, ya van a venir sesgados. Hay otra declaración también del propio secretario de Gobernación que dijo que esto no se negociaría en la Cámara de Diputados, sino que se turnaría directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que entraran en el proceso de insaculación, o como dijéramos coloquialmente, de tómbola. Es decir, ni siquiera estarían pensando a juzgar por esa declaración del secretario de Gobernación, ni siquiera estarían pensando en entrar en un proceso de negociación con las otras fuerzas políticas representadas en la Cámara. ¿Quiénes son? ¿Quiénes forman parte de este comité de evaluación? Es muy importante ubicar que 2 son propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirige, que preside, mejor dicho, Rosario Piedra, gente cercanísima al presidente de la República, como bien sabemos. 2 más son propuestos por el INAI y 3 por la Cámara de Diputados. Por la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay un académico que se llama Ernesto Insunza. Él fue consejero electoral en Veracruz entre el 2000 y el 2003, y junto con Alberto Asís Nasif, otro académico, publicó un libro por allá en 2007 que se tituló La crisis del modelo electoral mexicano, donde adelantaba ya Insunza la necesidad de dejar al IFE y transitar al INE. La otra propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es Araceli Mondragón González. Araceli Mondragón, a diferencia del anterior, sí carece de experiencia en temas especializados en materia electoral, y su formación es fundamentalmente académica. Su orientación está más enfocada en temas sociológicos y culturales. Tiene proyectos de investigación
que van por el lado de los estudios locales de la diversidad cultural, poder y movimientos sociales, memoria y función utópica como claves de la interpretación y la articulación y resistencia de movimientos sociales. Esa es un poco más su formación, más sociológica. Estoy citando aquí algunos datos publicados por Enrique Quintana en días pasados en el periódico El Financiero. La Cámara de Diputados propone, miré rapidito, a Evangelina Hernández. Ha sido funcionaria pública y periodista. Su puesto más reciente fue la coordinación de estrategia institucional en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estuvo también en la Guardia Nacional y en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es decir, vinculada al gobierno del presidente López Obrador. Enrique Galván Ochoa, como bien sabemos, creo los tres que estamos aquí, seguramente quienes nos escuchan, es un columnista de La Jornada. Su cercanía con el presidente es pública. A él se le atribuye la redacción de la cartilla moral, de la Constitución Moral, que fue promovida por el presidente, y él escribió el prólogo hacia una economía moral, autoría de Andrés Manuel López Obrador. Y el tercero propuesto por la comisión es Andrés García Reper, por la Junta de Coordinación Política, es Andrés García Reper, también fue propuesto por los diputados, fue subdirector jurídico del Instituto Electoral del Distrito Federal entre el 2003 y el 2007 y hoy es abogado activo en redes sociales, que no tiene ningún empacho en apoyar a Morena. Los dos cargos que sí se ven, al margen de esos intereses político-partidistas de Morena, es el de Maite Azuela, que yo la sigo frecuentemente en el Universal. Ella es maestra en políticas públicas, de administración pública por la Universidad en Concordia, en Canadá, y escribe, como lo comento, regularmente en el Universal. Y el otro es Sergio López Ayón, que también propuesto por el INAI. Su posición más reciente y de gran relevancia fue titular del CIDE. Recordemos también cómo se generó aquel proceso para destituirlo. Tiene una trayectoria académica amplia, tiene participación también en la vida pública y esos son los integrantes. Sí. Yo de entrada veo que si se da el proceso como lo adelantó el propio secretario de Gobernación, las quintetas van a ir con los dados cargados y directo a la Suprema Corte de Justicia para que entren a la tómbola. Sí, Norman Navarro, sobre este proceso. Pues mira, sobre el proceso, ya se ha hablado mucho, has comentado mucho, ya Jesús comentó, se leyeron ya lo que aparece ser dados cargados, como dice Jesús. Yo siento que es más una representatividad de la gente que votó por Morena y la gente que votó por los otros partidos. Hay así como una similitud. 5-7. 5-2, ¿no? No, 5-2, sí. ¿No? Del 70% de los electores. Sí, porque los otros dos son del INE, no se tocan, ¿no? Han tenido posiciones públicas de INE, no se tocan, ¿no? Sergio López Ayón y Maite Azuela. Sí. Pero creo que ya está muy dicho, lo que va a pasar, o sea, no hay manera de cambiarlo. Pero sí me llama la atención que en todo este juego, así como decía Jesús, viene un cambio, pero yo veo que no hay cambios adentro del INE muy al fondo. Me gustaría que ahondáramos un poquito en Edmundo Jacobo Molina. ¿Quién es Edmundo Jacobo Molina? Ese es el secretario. Ese es el punto, el secretario ejecutivo. Sí. O sea, ese es el punto. Nadie sabe quién es Edmundo Jacobo Molina. Y es de aquí Hermosillo. Si mi memoria no me falla, es de Sonora, es correcto. Sí. Es de Hermosillo, nació aquí en Hermosillo. Es correcto. Estudió filosofía en la Universidad de Guanajuato, pero es de esos que no salen. Cuando Lorenzo Córdoba hace esta reunión, la última reunión que hacen muy, muy publicitada en los medios, y luego dice, no, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuando presentan ese esbozo de estudio sobre lo que les iba a afectar el plan B, dice, señor secretario, tome nota de esto, señor secretario, pero nunca se nombra a Edmundo Jacobo Molina. Y eso es lo curioso. ¿Desde cuándo está Edmundo Jacobo Molina? O sea, el secretario ejecutivo del INE está desde el 2008. Sí. O sea, ¿cuántos años tiene desde que existía el IFE? 14 años tiene, ¿no? Ajá. 14 años, para 15. Ya está. ¿Lo van a cambiar o no lo van a cambiar? ¿O cuál es el procedimiento para cambiarlo? ¿Y por qué viene a colación Edmundo Jacobo Molina? Porque fue de los primeros que, cuando sale la ley para que los funcionarios públicos no puedan ganar más que el presidente de la República, son de los primeros que se inconforman y presentan un amparo para que no le bajen el sueldo.
O sea, son de esa democracia dorada que existe dentro del INE. Burocracia dorada. Burocracia morada, pero ellos dicen morada. que es la democracia dorada, porque ellos dicen, no, que la democracia no se toca. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo que la democracia no se toca? Pero los funcionarios tampoco se tocan. Entonces, ¿cómo está? A ver, platícame. Pero es de carrera, Jacobo. Podría ser de carrera, pero viene profesional desde sexenios atrás. Sí. Entonces, ¿cuál es la mortificación? ¿El nuevo presidente del INE puede removerlo? No sé. Y ese es donde la burocracia... Es el Consejo General. La democracia no voluntad del presidente la propuesta con ratificación del Consejo General. Creo que así es. No, a reserva de que alguien nos corrija. Nos arregle la vida, pero es lo que yo quiero saber. ¿La burocracia no se toca o la democracia no se toca? ¿Cuál es la democracia dorada o morada? O la burocracia dorada o morada. Sí. Entonces, yo quiero saber, porque obviamente mucho de este movimiento no es del presidente. La gente allá afuera está reclamando, porque en la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando se hacen todos estos organismos, que era así como Zeus un pasito más abajo, perfectos, se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y yo no entiendo cómo hubo una Comisión Nacional de Derechos Humanos y se siguieron violando los derechos humanos. Yo no entiendo cómo toda esta gente que quiere salir a defender al INE nunca defendió en todo el país a los 49 niños que se quemaron en la guardería. ¿Cómo no defendieron a los que desaparecieron en Ayotzinapa? ¿Cómo no defendieron muchas cosas que ahora sí están mortificados por defender? Porque Claudio X González está muy preocupado para que las próximas elecciones no siga este sistema de gobierno. Quiere cambiarlo, así como ya puso anteriormente a otros presidentes, ahora quiere volver a incidir. Y entonces, a mí me llamaría la atención, porque ese es el nombre que no se menciona, Jesús. No sé qué opinión tengas al respecto. Eduardo Jacobo. Eduardo Jacobo. Sí, Eduardo Jacobo es la nueva tarea, digo yo. Es un personaje de Sonora, hasta donde yo recuerdo, que bueno que precisas que es de acá. Jacobo Molina. Es un personaje, yo no me voy a meter con la persona, su trabajo es ser secretario ejecutivo del Consejo General del INE, y entiendo que es a propuesta del consejero presidente y a ratificación del Consejo General. Entiendo que así es el nombramiento del secretario ejecutivo. Habría que ver si con los nuevos cambios en el plan B se desaparece esa figura, o se pone a alguien cercano al presidente. Ahora dice el diputado Hamlet García Almaguer de Morena que aunque esté 5-2 la composición, la correlación de fuerzas en el Comité Técnico Evaluador, va a haber un examen, y no van a pasar a la siguiente etapa quienes no aprueben el examen. Dice que ese es un candado. ¿Puede ser candado o no puede ser candado? Ser, debería de ser. Ojalá. Sí, ojalá. Porque no podamos poner y que en la ponderación de las calificaciones va a pesar más el que tenga doctorado que el que tenga maestría, y va a pesar más el que tenga maestría que el que tenga licenciatura. Que pues también claro, es otro candado que le pusieron ahí en la convocatoria. Pues claro, o sea, se supone que es una persona más estudiada. Sí. Entonces, pero que hayan estudiado en estos temas, en cuestiones legales, en cuestiones electorales, en principios democráticos. No nos vayan a salir con que tiene licenciatura en yoga de la risa o algo así como... Pedro Pablo Chirino nos dice que en el transitorio de la reforma establece la salida de Jacobo. Sí. Y que ahora lo nombrará la Cámara de Diputados. Ok. ¡Guau! Pues entonces por la víspera podemos ir sacando el día. Va a llegar un morenista. Claro. ¿Quién va a ser el sustituto de Jacobo? O sea, quítate pues tú, no para sé, ponerte, ¿para qué no lo quitaba? yo? Absolutamente. Es que no lo quitaba. Es que no tenían por qué quitarlo. O sea, entiendo que estaba por mandato de ley ahí. No había por qué quitarlo. Habría que haber reformado. Entonces la ley para la burocracia no se toca, pues. Sí, que me dice aquí Juan, desde su nombramiento en 2008 de Edmundo Jacobo en el INE, esa propuesta de Beltrones. ¡Ah, no me digas! Hasta ahí la cosa. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Luego van a echar la culpa a mí que yo vine y puse el nombre aquí encima de la mesa. No, es un radio escucha. Es un radio escucha. La Malio la Malio negra diría Bush. La Malio que mece la cuna. La Malio negra diría. No, de hecho Beltrones sale 2-3 veces en el libro Así lo viví de Luis Carlos Ugalde, cuando le cortan la cabeza. Y ahí no hubo una defensa del IFE. El mundo no Eduardo Jacobo. El mundo Jacobo, sí. Sí, pues el mundo Jacobo Molina. Sí, yo dije Eduardo, creo. Sí. Nació en Hermosillo el 10 de diciembre de 1955.
filósofo, economista, académico, profesor, investigador, escritor y funcionario mexicano. Secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral desde el 11 de abril de 2014, pero eso es en la presidencia de Lorenzo Córdoba. Ya había estado anteriormente en el IFE, el desaparecido IFE del 2008 al 2014, Sí, pues es cuando que el estuvieron IFE Leonardo pues, Valdés Zurita y después estuvo Lorenzo Córdoba. Pues entonces Sí. es esa democracia dorada que nos dejó el salinismo, en donde se pagaban sueldos 250,000 pesos al mes, y unos seguros médicos de jeques árabes y autos. ¿Cómo y va a quedar la secretarias. correlación de fuerzas en el INE? Vamos a suponer que estos 4 nuevos que entran son pro Morena. Ujú. Son 11 consejeros. Bueno, no es ¿Cómo? pro Morena, o sea, Vamos a es un suponer, supuesto, vamos a es un suponer, supuesto. vamos a suponer, ¿no? Que Tampoco que- estoy defendiéndolo. Sí, vamos o a sea, suponer que entran 4 de Morena. Vamos Ajá. a suponer, ¿no? Así, Y hay, si mi memoria no me Son- falla, son por lo 11. menos 3 o 4 más actualmente. pro Morena. Pro Morena. A ver, está Norma Irene de la Cruz Magaña, el doctor Uc Ese, Kip él es Espadas, uno, es de Chiapas. es Él pro uno, Morena. Él es uno. Ahí sí. va, irían 5. Él es uno. Adriana Favela se va. Sí. Martín Faz, Carla Humphrey, Yo creo que también. Carla, Pues van es la- 6. Carla es la esposa. pero de- está yo creo que medio dolida porque le corrieron al marido, ¿no? Es la esposa de la boda aquella Sí. famosa. Le ¿te corrieron al acuerdas de la marido, ¿no? unidad de inteligencia financiera. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe cómo la juega, no? Bueno, 6. Ciro Murayama se va, Dania Paola Rabel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Adaña se va y Claudia Zavala. O sea, quedaría 6, 5. Sí, pues más o menos, 6, 5. 6 consejeros pro gobierno, 5 consejeros pro conservadores neoliberales, etcétera, etcétera. Habría que estudiar bien los perfiles, ¿no? Y cómo ha ¿Cómo han sido funcionado? exactamente, ¿Cómo han cómo ha sido funcionado su las evolución decisiones, en el no? Consejo General, ¿no? Habría Sí. que revisarlo bien para poder más o menos inferir Ajá. cómo se comportarían en adelante. Sí. Pero el chiste sería que fueran decisiones que no tuvieran nada que ver con los partidos, sino que tuvieran que ver con los derechos ciudadanos y los derechos democráticos de este país. O sea, no tendríamos que estar averiguando Sí. si está a favor del presidente o está en contra, o si está a favor de Lorenzo Córdoba o está en contra, sino saber si están a favor de la democracia y a favor de que haya legalidad en las elecciones Sí. de este país. Eso debería de ser lo importante, y no con la premisa de que ganen $500,000 mensuales. No, Sí. se supone que deberían de ser personas correctas. $500,000 mensuales. Bueno, pues por Ah, no, decirte, eso es decir. 250,000 pesos Sí. mensuales, pues sí, Sí. pero Tal vez mucha lana. sumándole todo lo que se van a llevar con el fondo, ahora que te decía el diputado, que se van a llevar como 15 millones cuando se vaya Lorenzo Córdoba y Ciro. Entonces tendrían que ser personas honorables independientemente de su sueldo. En aquellos tiempos se usó que se les iba a dar sueldos muy altos para que no hubiera corrupción, que no hubiera chanchullos, y ve lo que pasó con personajes como García Luna, que está en juego en los Estados Unidos bajo un juicio al que me siguen sorprendiendo el silencio de los columnistas. Porque, digo, López Dóriga y los demás no lo quieren tocar con el pétalo de un cuestionamiento. Y precisamente hay varios libros en toda esta decena trágica de presidentes panistas, en donde se comenzó a hablar de la debacle de las policías federales frente al narcotráfico, Sí. desde que comenzó Fox. Y luego siguió con Calderón. O sea, sueldos altos no significa evitar corrupción. No significa Sí. honorabilidad de la persona. Bueno, un dato adicional, Pedro Pablo Chino nos dice: en todas las credenciales del lector aparece el nombre de Edmundo Jacobo. Dato añadido: la anterior secretaria ejecutiva, María del Carmen Alanís, también era de Sonora y también de Beltrones. No me digas eso. Bueno, Sí. pero en el libro de Luis Carlos Ugalde de Así lo viví, Ajá. ahí te platica cómo le hablaba a Beltrones y le proponía gente para que le diera el visto bueno. Oye, déjalo ir para el tribunal electoral, a fulanita de tal, oye, a fulanito de tal, sería buen perfil para este puesto y para esto otro. Y luego le hablaba a la Elbester Gordillo y le decía: oye, ¿por qué le estás aceptando si es gente de Beltrones? Y no sé qué. Y es muy bueno el libro, pero pues ya no lo he vuelto a ver en ninguna parte. Yo lo tengo en mi biblioteca personal. Le recomiendo a la gente que quiera saber cómo está lo del INE,
que lean ese libro. Así Sí. lo viví, de Luis Carlos Ugalde. Muy bien. Norman Navarro, muchas gracias. Jesús Moreno, muchas gracias. Gracias, Nos Juan quedamos con Carlos. el tema de la uni, Nos quedamos. pendientes. Seguramente ya para dentro de 8 días ya habrá nueva ley. Nueva Ya. ley orgánica. Sí. Ya hoy. Hoy se dictamina. hoy se dictamina Y Hoy se pasado termina de mañana se planchar, vota, ¿no? Sí. Hoy se termina de dictamina. Sí. planchar. Y pasado mañana se vota. y A ver qué pasa. Sí, exacto. Bueno, gracias. Reporte 100.